Capítulo 18. Draco y Harry, o dos caras y la misma moneda. Nadie sabe ni podrá saber nunca lo que es ser Daniel Radcliffe. No hay una sola persona en todo el proyecto Potter que haya recibido más presión que Daniel. Desde el momento en que lo eligieron para el papel, nunca se le permitió ser un hijo de muggles, nunca. Y aunque lo mismo ocurría con Emma y Rupert, para Daniel la tensión era un poco más intensa. Era el niño que vivió, después de todo, pero también era el niño que nunca viviría una vida normal. Tuve el privilegio, como la mayoría de los adolescentes normales, de poder tomar algunas decisiones de mierda en mi juventud. Las peores repercusiones para mí fueron tener una foto Polaroid colgada con en la pared de una oficina de HMV en Guildford. Para Daniel, las consecuencias de ser un gamberro adolescente normal y corriente habrían sido mucho más graves. Casi desde el primer día la gente le hacía fotos, intentaba grabarle en secreto, intentaba pillarle en una posición comprometida o vulnerable. En ningún momento les dio o podía darles la oportunidad de hacerlo. El peso de las películas recaía casi exclusivamente sobre sus hombros, siendo un gran respeto por la forma en que aprendió a hacer frente a esa presión y un gran amor por él como persona. De todos los grandes nombres de los que me rodeé durante mi trabajo en las películas de Potter, quizás sea el de Daniel de quien me ha aprendido y en quien más me veo reflejado. Quizá parezca extraño, dado que nos eligieron en parte por nuestras similitudes en los papeles y que interpretamos. Al fin y al cabo, Harry y Draco son enemigos, desde el principio, pero yo no lo veo así. Yo diría que Harry y Draco son dos caras de la misma moneda, y me veo a mí mismo y a Daniel de una manera similar. Al principio manteníamos las distancias. Cuando nos veíamos en el set, nos limitábamos a un característico movimiento británico de cabeza y un «Buenos días, ¿estás bien?» Genial. Mientras yo estaba ocupada divirtiéndome con los chicos de Slytherin, Daniel se dedicaba a estar ocupado. Nuestros caminos no se cruzaban tanto como podrías imaginar. Cuando nos cruzábamos, lo que más me llamaba la atención de él era su inteligencia feroz y su memoria de casi sabio para las estadísticas de cricket y las trivialidades de los Simpson. Nos sentábamos en nuestras escobas entre toma y toma, mientras el equipo volvía a montar una cena, haciendo preguntas sobre los Simpson, y nadie tenía un conocimiento más profundo de los Simpsons que Daniel. A medida que avanzaban las películas nos hicimos más amigos y empezamos a vernos mucho más. De vez en cuando iba a su casa a ver el cricket, a por una pizza y probablemente a fumar demasiados cigarrillos. Definitivamente éramos dos jóvenes que fumaban antes de tiempo. Un visitante del Epstein tenía muchas posibilidades. Si se paseaba por detrás de uno de los viejos almacenes de mala muerte y miraba bajo una torre de andamios de ver a Harry, Draco y Dumbledore acurrucados contra el frío, bebiendo té y disfrutando de lo que eufemísticamente llamábamos una bocanada de aire fresco. Cuando más conocía a Daniel, más me daba cuenta de los parecidos que éramos en muchos aspectos. Los dos somos extremadamente conscientes de lo que nos rodea y de las emociones de los demás. Los dos somos emocionalmente muy sensibles. Nos afecta fácilmente la energía que nos rodea. Siempre me ha parecido y me lo sigue pareciendo que si yo hubiera sido hijo único como Daniel, libre de la influencia de tres hermanos mayores, habría acabado pareciéndome mucho más a él. Y si Daniel hubiera disfrutado de la caprichosa influencia de Jink, Chris y Ash, no me sorprendería que hubiera acabado mucho más como yo. Y hay una simetría en ello, porque creo que tal vez ocurra lo mismo con Harry y Draco. Nunca lo había entendido al principio de Potter, pero a medida que avanzaban las películas me resultaba cada vez más evidente. Y una de las razones por las que se me hizo evidente, ahora lo veo, fue el desarrollo de la habilidad de Daniel como actor. Daniel sería el primero en admitir que cuando empezamos ninguno de nosotros sabía realmente lo que estaba haciendo. Claro que él y yo habíamos estado antes en rodajes, pero ¿cómo de bueno puede ser alguien tan joven? Daniel, sin embargo, quería mejorar desde el principio. Siempre recordaba sus trabajos anteriores con el ceño un poco fruncido y tenía la admirable cualidad de saber que podía hacer un papel con el piloto automático, pero no quería hacerlo. Le importaba, y mucho, y desde el primer día se propuso convertirse en el mejor actor posible. Lo cual no es tarea fácil cuando te han dado el papel de Harry Potter. En mi opinión, fue el papel más difícil de interpretar. Harry es y siempre ha sido la base de un suelo firme, el personaje fiable. Tiene que ser así para que los demás bailemos a su alrededor. El distanciamiento de Draco, las bromas de Ron, el agudo ingenio de Hermione y la torpe bondad de Hagrid, la maldad de Voldemort, la sabiduría de Dumbledore. Todo ello queda en evidencia por la constante e inquebrantable solidez de Harry. Se necesita una habilidad especial para lograr esa solidez, y aún así atraer la atención y conmover al público. Daniel aprendió rápido y bien. Rápidamente se convirtió en un actor muy especial. Tal vez se debiera a que él, más que ninguno de nosotros, estaba rodeado de brillantez que inevitablemente se le pegó. Tal vez ya tiene un núcleo de brillantez desde el principio. Sea como fuere, pronto empezó a captar la atención de todos los que le rodeaban. Cuando estaba en el set, fue inspirador para el resto de nosotros.
Seguíamos su ejemplo y si había una persona a la que querría seguir en la batalla, Daniel como Harry, era él. Era genial recordándonos, simplemente por su forma de ser, que debíamos tomarnos en serio nuestra oportunidad y a la vez nos divertíamos mucho haciéndolo, aunque no siempre seguí el ejemplo de Daniel en ese sentido. Su actitud concienzuda acabó contagiándome. Aprendí más observándole y actuando a su lado de que cualquiera de los adultos. Cuando llegó el momento de que Draco se desarrollara como personaje, si tuve algún éxito en representar ese desarrollo, fue en parte gracias a observar a Daniel. No pensé mucho en el desarrollo de Draco durante las primeras películas. En La Piedra Filosofal ya sabemos que es un baboso. En La Cámara Secreta vemos algo de sus privilegios. Consigue la mejor escoba y compra su entrada en el equipo de Quidditch. Es el chico del colegio cuyo padre le compra un Ferrari como primer coche. No parece tener una pizca de humanidad. Pero, aunque todo el mundo mogul aprende a detestarlo, no hay sensación de que su mocosidad se convirtiera en algo peor. Como resultado me pasé las 5 primeras películas de pie en un rincón mirando con desprecio. No necesitaba pensar demasiado en la evolución de Draco, porque no había ninguna. Siempre era el mismo. Luego en Harry Potter y el Príncipe Mestizo todo cambió. A través de Draco vemos que los acosadores suelen ser los acosados. Muy al principio del rodaje el director David Yates me llevó a un lado. Si conseguimos un 1% de empatía hacia Draco, lo habremos conseguido. Recuerda que estás planeando hacer lo que peor ha pasado en el mundo de los magos, matar a Dumbledore. Cuando sostienes esa varita, es el poder de tener un ejército en la mano. Necesitamos sentir por ti, necesitamos que pensar, no tuvo opción. Draco Malfoy era el único chico que no tenía opción. Dominado por su autoritario padre, coaccionado por los mortífagos y acobardado por Voldemort. Sus acciones no eran suyas, eran las acciones de un niño al que le habían arrebatado su capacidad de decisión. No podía tomar sus propias decisiones y el giro que había tomado su vida le aterrorizaba. La escena en la que esto se hizo más evidente fue cuando Harry se le encontró llorando en el lavabo, antes de que se batieran en el duelo, y Harry utilizara un sectus sempra. Una de las pocas escenas que Daniel y yo interpretamos los dos solos, me sentí injustamente elogiado por ello. Para mí, la genialidad estaba en la escritura, pero si conseguí mejorar para seguir la evolución de Draco fue en gran parte gracias a lo que había aprendido observando a Daniel. No podía conformarme con ser el chico que se burla en una esquina. Tenía que encontrar la forma de poner carne en los huesos del personaje. Para mí, el arco argumental de Draco en las últimas películas llega al corazón mismo de uno de los temas más principales de la historia de Harry Potter, el tema de la elección. Es un arco que alcanza su clímax durante la escena de la mansión Malfoy. Harry está desfigurado, Draco tiene que identificarlo. ¿Se trata de Harry Potter o no? En el set no se discutió si Draco sabe con certeza si se trata de Harry. Mi opinión es que sabe exactamente quién es. Entonces, ¿por qué no lo dice? La razón, me parece, es que el chico que no tenía elección por fin la tiene. Puede elegir identificar a Harry o puede elegir hacer lo correcto. En todo momento hasta entonces había traicionado a Harry, pero por fin comprende lo que Dumbledore le dijo a Harry al principio de la historia, que son nuestras elecciones, no nuestras habilidades, las que nos muestran lo que realmente somos. Por eso veo a Harry y a Draco como las dos caras de la misma moneda. Harry es el producto de una familia que lo quiere tanto como está dispuesta a morir por él. Draco es el producto de una familia que lo intimida y abusa de él, pero cuando tienen la libertad de tomar sus propias decisiones, llegan a un destino similar.